Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Leemos en San Juan capítulo 8, versos 31 al 36, donde dice: Cristo dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es el tiempo para ser libertado el pueblo de Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El tiempo para ser libertado el pueblo de Dios es manifestado en la liberación del pueblo hebreo en Egipto, donde Dios en la columna de fuego se manifestó a Moisés, lo llamó, le habló en el capítulo 3 del Éxodo y lo envió a Egipto para libertar al pueblo hebreo. El ángel de Jehová, el ángel del pacto, era el que libertaría al pueblo hebreo, pero usaría un velo de carne llamado Moisés. Dios siempre ha usado al ser humano en todo su programa. Por lo tanto, la liberación del pueblo hebreo, del pueblo de Dios como nación, es nada menos que el pueblo que sería libertado en aquel tiempo conforme a la promesa dada por Dios al patriarca y profeta Abraham. En el capítulo 15, versos 12 en adelante, donde Dios le apareció a Abraham y le habló acerca de la simiente de Abraham, aun cuando Abraham no tenía hijo por medio de Sara. Ya Dios le está hablando de lo que será el futuro de la descendencia de Abraham por medio de su esposa Sara. Ve en el capítulo 15, verso 12 en adelante del Génesis, dice Dios en su palabra: mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y ahora aquí podemos ver que Dios ya le está diciendo a Abraham lo que será el futuro de su descendencia, y todavía no había tenido Abraham el hijo que Dios le había prometido, pero ya Dios le está revelando a Abraham lo que ha de suceder con la descendencia de Abraham.
Luego encontramos en el tiempo de Moisés, el cual era un descendiente de Abraham, que ya la descendencia de Abraham por medio de Isaac se había multiplicado y ya habitaba en Egipto y ya llevaba 430 años cuando ya Dios le aparece en el Éxodo capítulo 3, verso 1 en adelante, y ese era el tiempo para ser libertado el pueblo de Dios, el pueblo hebreo. Y siempre que Dios va a libertar a su pueblo, Dios por medio de su Espíritu Santo se manifiesta, envía un hombre y a través de ese hombre lleva a cabo esa labor. Ahora encontramos que esa liberación se cumplió como Dios la prometió. Allí estaba presente un hombre, un profeta dispensacional, con la columna de fuego en él manifestada para la liberación del pueblo de Dios. Ahora Moisés tuvo sus luchas, hubo muchas personas que se levantaron en contra de Moisés, pero con todo y eso se llevó a cabo el éxodo, la liberación del pueblo hebreo. Porque cuando Dios tiene un programa para cierto tiempo, Dios lo lleva a cabo, no importa las oposiciones que se levanten contra ese programa. Casi siempre, aparentemente, es contra el mensajero que Dios ha enviado, pero cuando vemos directamente esas oposiciones, pues son en contra de Dios y su programa. Por eso es que las personas que se levantan en contra de esos mensajeros de Dios tienen graves problemas con Dios y pierden grandes bendiciones de Dios. Lo más importante es estar en el programa de Dios para el tiempo que a uno le toca vivir y estar brazo a brazo con el mensajero de ese tiempo, trabajando en la obra de Cristo para que Cristo cumpla su programa para ese tiempo. Ese ángel de Jehová que le apareció al profeta Moisés es nada menos que Cristo en la columna de fuego. Es el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el cual luego que libertó al pueblo hebreo los llevó a la tierra prometida y los estableció en la tierra prometida, y allí a través de los diferentes profetas se manifestó y le habló al pueblo hebreo. Dios por medio de su Espíritu Santo a través de los profetas le habló al pueblo hebreo. Pero un día creó en el vientre de María un cuerpo, el cual luego de 9 meses nació en Belén de Judea, y ahora Dios, por medio de su Espíritu Santo, ahora tiene un cuerpo propio suyo. Ya no está usando otros profetas, sino que está usando su propio cuerpo llamado Jesús, en quien moró la plenitud de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo estaba en Jesús, todo estaba, está y estará en Jesús. Así fue como Dios se inyectó en la raza humana, haciéndose carne en medio del pueblo hebreo. Y esto fue Emmanuel, Dios con nosotros, para llevar a cabo la obra de redención, la obra de liberación para libertar a su pueblo. Y ahora, cuando aparece Jesús en la escena, aparece el hombre a través del cual Dios va a libertar a su pueblo, el pueblo celestial, todos los escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, los cuales fueron tipificados o reflejados en el pueblo hebreo cuando fue libertado de la esclavitud en Egipto. Por eso es que Cristo les habla estas palabras y les dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente
libres. Y ahora, ¿dónde está el Espíritu del Señor? Allí hay libertad, porque el Señor es Espíritu. Por lo tanto, el Señor estaba en carne humana. El ángel del pacto, el ángel de Jehová, el Espíritu Santo, estaba en carne humana para llevar a cabo la liberación de su pueblo, tanto de hebreos como de gentiles, en donde estarían los hijos e hijas de Dios. Por lo tanto, serían libertados todos los hijos e hijas de Dios escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, en ese segundo éxodo que llevó a cabo Dios por medio de su Espíritu Santo, por medio de la columna de fuego, a través de Jesús. Y ahora hemos visto que a través del tiempo han estado siendo llamados y juntados todos los escogidos de Dios, han estado siendo libertados del reino de las tinieblas y colocados en el reino de Jesucristo, nuestro Salvador. En Colosenses capítulo 1, verso 12 en adelante, San Pablo dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y aquí tenemos la liberación del pueblo de Dios, de todos los hijos e hijas de Dios, siendo libertados del reino de las tinieblas y colocados en el reino de Jesucristo, nuestro Salvador. La obra de redención la llevó a cabo Jesucristo en la cruz del Calvario, y luego Él llama y junta a todos sus hijos, sacando del reino de las tinieblas y colocándolos Cristo en su reino, el reino de Dios. Cristo dijo: el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, dijo Cristo a Nicodemo en el capítulo 3 de San Juan. Y ahora es por medio del Espíritu Santo que son sacados del reino de las tinieblas y colocados en el reino de Cristo todos los escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Pues esas personas escuchan la predicación del Evangelio de Cristo, reciben a Cristo como su Salvador, creen en la primera venida de Cristo, su obra de redención en la cruz del Calvario, lo reciben como su Salvador, son perdonados y son limpiados con la sangre de Cristo y son bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo los bautiza con Espíritu Santo y fuego, y así obtienen el nuevo nacimiento, y así nacen en el reino de Cristo, y así han quedado libertados del reino de las tinieblas y colocados en el reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Como fueron libertados los hebreos por medio del Espíritu Santo a través del profeta Moisés, libertados del reino del faraón y luego llevados a la tierra prometida. Y ahora el reino de Dios se encuentra en una fase espiritual, y es la manifestación del Espíritu Santo en la iglesia del Señor Jesucristo, llamando y juntando a todos los escogidos de Dios en el cuerpo místico de Jesucristo, nuestro Salvador. Y luego tenemos la promesa que vendrá la parte física, donde Dios llama, junta a sus escogidos en su cuerpo mixto de creyentes y nos prepara para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Esa es la liberación física, eso es Cristo libertando físicamente a su pueblo, a cada creyente en Cristo, a cada escogido de Dios. Por lo tanto, Él en este tiempo final llama y junta a sus escogidos con su palabra de gran voz de trompeta y nos prepara para ser transformados y ser libertados físicamente y ser colocados en esa dimensión del cuerpo glorificado y ser llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero y estar con Cristo en la casa de nuestro Padre Celestial en esa gran cena de la boda del Cordero por 3 años y medio, y luego
regresaremos a la tierra en los cuerpos glorificados y comenzaremos con Cristo el glorioso reino milenial, en donde seremos reyes y sacerdotes y jueces con Cristo en su glorioso reino milenial. Él se sentará en el trono de David y reinará sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Y nosotros reinaremos con Él, pues somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol San Pablo en el capítulo 8 de Romanos, verso 14 en adelante nos dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros, o que en vosotros, con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de la que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y aquí tenemos la libertad gloriosa de los hijos de Dios, lo cual será nuestra transformación para los que vivimos y la resurrección de los muertos en Cristo en cuerpos glorificados. Cuando eso ocurra, habremos obtenido nuestra libertad, habremos sido libertados físicamente y por consiguiente tendremos un cuerpo eterno y glorificado como el cuerpo glorificado de Jesucristo nuestro Salvador. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolor de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La redención de nuestro cuerpo es nuestra transformación para los que vivimos y para los muertos en Cristo, la resurrección en cuerpos glorificados. Cuando tengamos el nuevo cuerpo, el cuerpo glorificado, seremos jóvenes representando de 18 a 21 años de edad y seremos eternos, inmortales. Y estaremos con Cristo en la cena de las bodas del Cordero. Y veremos a Jesucristo en su cuerpo glorificado y permaneceremos siempre con el Señor. Ahora, estamos viviendo en un tiempo muy importante. Estamos viviendo en un tiempo en que los escogidos de Dios serán libertados conforme a las promesas divinas. Tanto los que ya partieron serán resucitados en cuerpos glorificados y así serán libertados físicamente, y nosotros los que vivimos seremos transformados y así recibiremos nuestra liberación física por ser miembros del cuerpo místico de Jesucristo nuestro Salvador, lo cual nos coloca como hijos e hijas de Dios y por consiguiente como el pueblo de Dios. Y ahora estamos viviendo en el tiempo para ser libertados en este tiempo final. Este es el tiempo para ser libertado el pueblo de Dios. Vean, Moisés
cuando recibió la visita del ángel de Jehová, recibió la revelación de que aquel era el tiempo para ser libertado el pueblo de Dios, el pueblo hebreo. Pero hay un proceso que se lleva a cabo para cumplirse esa liberación del pueblo de Dios. Cuando Jesucristo estaba en la tierra en carne humana, también Él dijo que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Estaba hablando de esa liberación que Él llevaría a cabo en favor de todos los hijos e hijas de Dios. Pero luego que Él llevó a cabo la obra de donación de la cruz del Calvario, ahí se llevó a cabo el programa de liberación. Y luego se ha estado proclamando esa liberación para que todo aquel que escucha y cree sea bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautice con Espíritu Santo y fuego, y obtenga así su liberación espiritual. Y luego reciba más adelante su liberación física, que será nuestra transformación. En Levítico capítulo 25, verso 8 en adelante dice: y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. Y ahora, este año del jubileo, en lo espiritual, se ha cumplido y se ha estado proclamando el año del jubileo en lo espiritual, para cada persona, cada hijo o hija de Dios regrese a su posesión y a su familia. Por lo tanto, regresa a su familia, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Ahí es donde son reunidos todos los hijos e hijas de Dios. Y luego, cuando Cristo haga su obra de reclamo, entonces físicamente se cumplirá el año del jubileo y obtendremos nuestra liberación física, que será nuestra transformación. Seremos libertados físicamente de este cuerpo mortal, siendo transformados, y por consiguiente seremos libertados de lo temporal, de lo mortal, y seremos colocados físicamente en la vida eterna. Y así regresaremos físicamente a nuestra familia celestial y a nuestra herencia celestial. Y ahora hemos visto que así como hubo un programa para el éxodo del pueblo hebreo, para la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto, y luego también hubo un programa para la liberación espiritual de todos los escogidos de Dios, lo cual se cumplió en la primera venida de Cristo. También hay un programa para la liberación física de todos los hijos e hijas de Dios, para todo el pueblo de Dios. Escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, hay un programa divino. Cuando los escogidos sean completados en la iglesia de Jesucristo, se habrá cumplido el programa divino de la liberación de todos los hijos de Dios en el campo espiritual. Y luego viene la liberación física, que es nuestra transformación. Y entonces daremos inmortales físicamente como Jesucristo en su cuerpo glorificado.
y seremos jóvenes para toda la eternidad. Y ahora hemos llegado al tiempo en que están entrando al cuerpo místico de Cristo los últimos escogidos de Dios, y pronto recibiremos la liberación física, que es nuestra transformación, porque este es el tiempo para ser libertado el pueblo de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso se proclama que este es el tiempo para la liberación física del pueblo de Dios, para la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Pero antes tienen que ser llamados y juntados los últimos escogidos de Dios, los cuales en este tiempo final, por medio de la gran voz de trompeta que gira alrededor de la segunda venida de Cristo, son llamados y juntados los escogidos de Dios y preparados para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Con la gran voz de trompeta recibimos la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la gran escena de las bodas del Cordero, porque la gran voz de trompeta nos habla, nos revela el gran misterio del séptimo sello, el gran misterio de la segunda vez de Cristo como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Alrededor de ese misterio de la segunda vez de Cristo gira la fe de revelación para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Por lo tanto, la liberación física gira alrededor de la segunda venida de Cristo. Misterio que la gran voz de trompeta, trompeta de Dios, revela a la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo final, y nos da así la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Este es el tiempo en que toda promesa dada por el Espíritu Santo a la iglesia de Jesucristo tiene que ser cumplida. Dios tiene un programa para este tiempo final y Él tiene que vivificar esa palabra prometida, o sea, hacerla realidad, cumplirla como Él lo ha prometido. ¿Y dónde van a estar todos los escogidos de Dios del día postrero? Van a estar en el cumplimiento de lo que Dios prometió para este tiempo final. No van a estar en una edad que ya pasó, tienen que estar en la edad correspondiente a este tiempo final, que es la edad de la piedra angular, donde Cristo ha comenzado a cumplir sus promesas correspondientes a este tiempo final, sus promesas correspondientes al día postrero. Él ha comenzado a vindicar, a vivificar, traer a vida, traer a cumplimiento lo que Él ha prometido para este tiempo final. Y ahí es donde Él llama y junta a sus escogidos y se hace esa palabra revelada carne en los escogidos de Dios de estos días postreros, y así la palabra prometida para este tiempo final se hace realidad en todos nosotros en este tiempo final. Y con esa palabra prometida siendo vivificada, siendo hecha realidad y siendo recibida acá en nuestras almas, creyéndola con toda nuestra alma, somos preparados para ser transformados en este tiempo final, para ser libertados conforme a como Cristo ha prometido a todos sus escogidos. Este es el tiempo para ser libertado el pueblo de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, todos los miembros de la iglesia de Jesucristo, y también para ser libertado el pueblo hebreo, como fue dicho por el Señor al profeta Daniel
en el capítulo 12, verso 1 en adelante, donde dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Ahora hemos llegado al tiempo más grande y glorioso de todos los tiempos. Y de un momento a otro será libertado el pueblo hebreo. 144,000 hebreos van a ser libertados también. Por lo tanto, este es el tiempo para ser libertado el pueblo de Dios. El Israel celestial y luego el Israel terrenal, que es el pueblo hebreo. El Israel celestial es la iglesia del Señor Jesucristo, compuesta por los primogénitos escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero. El tiempo para ser libertado el pueblo de Dios. El tiempo para yo ser libertado físicamente. ¿Y para quién más ser libertado físicamente? Cada uno de ustedes también. Por eso Él nos da la gran voz de trompeta, la revelación divina del séptimo sello, la revelación divina del día postrero y el evangelio del reino, que gira alrededor de la segunda venida de Cristo y nos revela el misterio del séptimo sello y nos da así la fe, la revelación, para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero y recibir así la liberación física que Él ha prometido para todos nosotros, recibir así la redención del cuerpo, nuestra transformación. El tiempo para ser libertado el pueblo de Dios. Por lo tanto, estamos viviendo en el tiempo más glorioso de todos los tiempos. Estamos viviendo en el tiempo para ser libertado el pueblo de Dios. Y esa es la edad de la piedra angular, la cual se está cumpliendo en este tiempo final. El tiempo para ser libertado el pueblo de Dios. Tienen que ser llamados y untados y preparados para esa liberación física que Él va a llevar a cabo, conforme a Filipenses capítulo 3, verso 20 al 21, donde dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hemos visto que la promesa es que vamos a ser transformados y vamos a tener un cuerpo a la semejanza de su cuerpo físico glorificado. Esa es una promesa para mí y para quien más, para cada uno de ustedes también. Por tanto, perseveramos sirviendo a Cristo en este tiempo final, porque este es el tiempo para ser libertado el pueblo de Dios. Este es el tiempo del año del jubileo, siendo materializado en la iglesia del Señor Jesucristo. El tiempo para ser libertado el pueblo de Dios. Ha sido para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta noche, dándoles testimonio del tiempo para ser libertado el pueblo de Dios. Oren mucho por mí, pues estaré viajando y estaré en actividades públicas en estos días. Este domingo estaremos en una actividad pública en donde esperamos grandes bendiciones de Dios. Y toda la semana también estaremos en actividades en diferentes lugares
luego estaremos en diferentes lugares de Colombia y luego también en el Brasil, en la Argentina, también en Paraguay, en Bolivia, en Chile, en Perú, en el Ecuador, todos esos países. En todos esos países estaré en actividades públicas con nuestro hermano Bermúdez, en donde esperamos grandes bendiciones de parte de Dios, en donde esperamos que Dios llame y junte sus escogidos de este tiempo final que estarán en esas actividades y que todavía no han recibido a Cristo como su Salvador. Luego ustedes en los videos verán las cosas que Dios habrá hecho en esas actividades. Así que oren mucho por mí, para que Dios me use conforme a su voluntad. Y siga juntando a sus escogidos y pronto se complete el número de los escogidos de Dios de este tiempo final en la iglesia del Señor Jesucristo. Cuando entre el último, se habrá completado la iglesia y se habrá completado la fase espiritual y entonces vendrá la parte física, la fase física, que será la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos, lo cual estamos esperando. No queremos que tarde mucho esa bendición, sino que sea pronto, pues no queremos ponernos muy avanzados en edad, sino que queremos ser transformados pronto y ser jóvenes para toda la eternidad. El tiempo para ser libertado el pueblo de Dios. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y pronto todos seamos libertados físicamente, pronto todos seamos transformados y los muertos en Cristo, resucitados en cuerpos glorificados. Y todos seamos llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, muchas gracias por vuestra atención y dejo nuevamente al reverendo José Benjamín Pérez para continuar y finalizar en esta noche nuestra parte, y luego también tendremos algún cántico para finalizar. Muchas gracias por vuestra amable atención y continúen pasando una noche llena de las bendiciones de Jesucristo, nuestro Salvador. Y recuerden, siempre tendrán el mensaje, la palabra está grabada mientras yo viajo llevando el mensaje también, y ustedes viajan conmigo y con vuestras oraciones, y también los que han ayudado económicamente, también económicamente están viajando, y la obra que se lleva a cabo no es de una sola persona, sino de todos los que oran y también colaboran económicamente. Así es que no es una obra de una sola persona, sino de toda la iglesia del Señor Jesucristo de este día postrero. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo a todos, y con nosotros nuestro hermano y amigo, el reverendo José Benjamín Pérez. Y ya pronto estaré nuevamente con ustedes este mismo año. Ya cuando terminemos el recorrido, estaré nuevamente con ustedes. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo a todos y hasta muy pronto.